Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a su canal de Filósofo 777 y el día de hoy te voy a hablar nada más y nada menos, hoy en día hemos descubierto la identidad de uno de los venezolanos que fue entregado, que fue canjeado por los 10 norteamericanos, aparte de Alex Saab. Resulta de que esa es una evidencia del precio de la traición de los Estados Unidos hacia el pueblo venezolano. De verdad que esto que ha hecho Nicolás, esto que ha hecho Joe Biden, de traicionar, de entregar a un militar venezolano que estaba en condición de ser deportado, estaba detenido por haber ingresado de manera ilegal a los Estados Unidos, se lo entregaron al régimen. Sí, señoras y señores, y descubrimos la identidad de este personaje. Este héroe de la patria, uno de los militares que se levantó en contra de Nicolás, fue entregado por los Estados Unidos junto con el canje de Alex Saab, para que lo sepan. Nunca se nos pasó por la cabeza que Estados Unidos, como aliado de la oposición venezolana y de las democracias en todo el mundo, defensor de los derechos humanos y de la libertad, haría lo que le hizo a mi hijo, dijo el padre de este señor, Pedro Naranjo. Pedro Naranjo idolatraba a su padre cuando era niño y lo siguió hasta la Fuerza Aérea Venezolana para volar helicópteros. Su vínculo era tan profundo que cuando el mayor de los Naranjo temió ser encarcelado de conspirar contra Nicolás Maduro, el bobo de Cúcuta, padre e hijo decidieron huir juntos a los Estados Unidos. Ahora los dos han sido separados por el sistema de migración estadounidense sobrecargado que ha dejado al general retirado Pedro Naranjo un limbo legal en los Estados Unidos. Su leal hijo, un teniente de la Fuerza Aérea Venezolana, fue entregado a Nicolás Maduro junto al canje de Alex Saab y está en una prisión militar venezolana, después de que fuera deportado y entregado por la administración de Biden, como parte de un intento de disuadir a los solicitantes de asilo del turbulento país sudamericano. Nunca tuvimos un plan B, dijo el Naranjo mayor en una entrevista telefónica desde Houston. Fue liberado después de 10 días bajo custodia estadounidense. Ahora está esperando el resultado de su propia solicitud de asilo. Nunca se nos pasó por la cabeza que Estados Unidos como aliado iba a hacer esto. La diáspora venezolana es uno de los desafíos migratorios más desconcertantes que aguardan al secretario de Estados Unidos, Antony Blinken, y al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, cuando lleguen a la Ciudad de México el miércoles para discutir la llegada sin precedente a la frontera de Estados Unidos con el presidente Andrés Manuel López Obrador. En el año pasado, México puso fin a los viajes sin visa para los venezolanos, que habían sido un boleto para quienes buscaban asilo en los Estados Unidos. Una vez que llegan a una ciudad fronteriza mexicana, los venezolanos pueden cruzar la frontera caminando a plena luz del día, entregarse a los agentes estadounidenses, evitando así los peligros de atravesar México y otros países por tierra. Las restricciones de vuelos a México alentó a caminar por el peligroso tapón del Darién a más de 500,000 de migrantes, predominantemente de Venezuela, que han atravesado la selva en la frontera de Colombia y Panamá este año que terminó, mejor dicho. La reanudación por primera vez en años de los vuelos de deportación de Estados Unidos a Venezuela, 11 desde octubre, según el Witness at Border, un grupo de defensa que rastrea los datos de vuelos, no ha logrado detener ese aumento. Los venezolanos fueron arrestados más de 85,000 veces al cruzar la frontera ilegalmente en octubre y noviembre, la segunda nacionalidad más alta después de los mexicanos. Poco se sabe de cómo les va a los deportados una vez regresan a casa. Sin embargo, críticos y miembros de la unidad de la comunidad de exiliados venezolanos al sur de la Florida han criticado a la administración de Joe Biden por pasar por alto los graves peligros que enfrentan los deportados, como el caso del teniente Naranjo. La semana pasada, un grupo autodenominado Ciudadanos Americanos Venezolanos Independientes
se unió al representante republicano de Miami, Carlos Jiménez, para denunciar la deportación y el posterior arresto del joven teniente Naranjo a manos de Nicolás Maduro. Dijo que se le envió una solicitud a la Casa Blanca el 12 de octubre buscando bloquear la deportación o la negociación que estaban realizando, pero no recibieron respuesta. El 14 de diciembre, después de no revertir la orden de deportación emitida por un oficial de asilo, el teniente Naranjo fue deportado, según su padre, y fue entregado al régimen de Nicolás Maduro. Ernesto Ackerman, miembro del grupo, dijo que la deportación era similar a enviarle a un agente de la DEA estadounidense y entregárselo directamente a cualquier cartel de estas sustancias ilegales. Es como tomar a un agente de la DEA y enviárselo al Chapo Guzmán, dijo Ackerman, refiriéndose al NRCO traficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán. Él dijo: yo no veo ninguna diferencia, es hacer lo mismo. La deportación del teniente Naranjo se produce en el contexto de los intentos de Estados Unidos de mejorar las relaciones con Caracas después de la campaña de máxima presión que le hizo la administración del titán del norte Donald Trump, que lamentablemente no logró derrocar a Maduro gracias a que Juan Guaidó y Leopoldo López tenían sus propias agendas personales. En noviembre, la Casa Blanca empezó a aliviar las sanciones petroleras contra PDVSA para apoyar las incipientes negociaciones entre Maduro. Finalmente se dio entregando a Alex Saab y a 3 venezolanos más que estaban detenidos en Estados Unidos y que no eran de tanto renombre como Alex Saab. De esos 3, uno de ellos, el teniente Naranjo, que no fue dejado en libertad como pasó con Alex Saab. Este teniente Naranjo ya se encuentra recluido en una cárcel militar y está obviamente viviendo las torturas que tanto denuncian que vivió Alex Saab en Estados Unidos, cosa que no pasó. Biden anunció el indulto para liberar de prisión a Alex Saab, pero no le dio indulto a los otros 3. Estos 3 fueron llevados, fueron canjeados, y solamente hasta el momento conocemos el nombre del teniente Naranjo porque su padre fue el que hizo la denuncia. La saga padre-hijo comenzó en el 2018 cuando el general Naranjo fue arrestado junto con un puñado de otros oficiales, supuestamente por intentar asesinar a Nicolás Maduro, sembrar el caos, perturbar las elecciones presidenciales de ese año 2018. Naranjo niega su participación en un levantamiento en los cuarteles que se denominó Operación Armagedón, pero aún así fue sometido a un consejo de guerra, junto con otros conspiradores por cargos que incluyen rebelión y traición. En el año 2021, durante la presencia del bichino a nivel mundial, Naranjo fue hospitalizado tras sufrir un derrame cerebral en prisión. Bajo la presión internacional de los opositores de Maduro, incluyendo el jefe de la Organización de Estados Americanos, se le permitió completar su sentencia en casa. Cuando el gobierno decidió extender la sentencia de sus coacusados, temió que se iba a revocar la orden de arresto domiciliario y volverían a encarcelar al general. Fue allí cuando padre e hijo decidieron huir a finales del 2022, y su hijo, de quien según afirma nunca conspiró contra el gobierno, pero simplemente era hijo de un general que sí lo había hecho, buscaron llegar a Estados Unidos para estar sanos y salvos. El único delito que cometió fue ser un buen hijo. Así lo dijo María Elena Machado, quien ha visto a su hijo solo 2 veces en prisión desde su regreso. Los 2 cruzaron por primera vez la frontera hacia Colombia, hogar de más de 4 millones de venezolanos que han abandonado Venezuela desde el 2016, pero con un aliado izquierdista de Maduro en el poder y los rebeldes marxistas aún acechando en el campo, los 2 se sintieron inseguros en ese país, por lo que después de permanecer unos meses en Colombia decidieron hacer el peligroso viaje a través de la selva del Darién hasta los Estados Unidos. El 4 de octubre cruzaron el Río Grande cerca de Brownsville, en Texas, y se entregaron ellos a la patrulla fronteriza de los Estados Unidos. Cruzar ilegalmente desde México expuso a padre e hijo a estándares más estrictos para pasar las evaluaciones iniciales de asilo. Una norma introducida en mayo explica el estándar que
cada vez es más alto para cualquiera que intenta cruzar la frontera ilegalmente después de haber pasado por otro país como México sin haber buscado primeramente protección de ese país. Los migrantes también deben utilizar una de las vías legales de asilo de la administración de Biden, utilizando el Parole como una nueva aplicación móvil para citas en los cruces oficiales. Los cruces ilegales entre nacionalidades, incluyendo los venezolanos, disminuyeron después de que se introdujo la nueva norma, pero la pausa duró poco tiempo. No está claro por qué le rechazaron la solicitud al teniente Naranjo. Su padre decidió apelar la determinación inicial del oficial de asilo de que no enfrentarían represalias si iba a ser devuelto a Venezuela ante un juez federal de inmigración de Purcell, Texas. Lamentablemente esa apelación la perdieron. El joven teniente Naranjo careció de abogado durante todo el proceso, según su padre, cuyo caso fue asignado a un juez diferente. Los solicitantes de asilo tienen derecho a llamar a sus abogados antes de las entrevistas de selección, pero muchos defensores se quejan de que los detenidos reciben muy poca notificación y asesorías al respecto, a menudo en horas intempestivas, y no pueden encontrar ayuda. Los venezolanos que pasan el control obtienen resultados relativamente buenos ante los jueces de inmigración. Su tasa de concesión de asilo es del 72% en el año fiscal del gobierno que finalizó durante el 30 de septiembre, en comparación con el 52% a otras nacionalidades, según el Transactional Record Access Clearinghouse de la Universidad de Syracuse. A su llegada a Venezuela, el teniente Naranjo fue detenido nuevamente, acusado de cargo de deserción. Ahora está recluido en una prisión militar en las afueras de Caracas, junto a varios opositores del régimen de Maduro. Mientras tanto, expertos en migración advierten que otros venezolanos merecedores de asilo quizás corran la misma suerte, ya que Biden estaría pensando en entregarlos. Esto no es una sorpresa, dijo Julio Hernández, un abogado de inmigración nacido en Venezuela, pero que vive en Boston. Estaba destinado a que sucediera en cualquier momento y que Biden cediera a las presiones de Nicolás Maduro y por ende traicionara a los venezolanos. Bien, esto, señoras y señores, es lo que hizo Joe Biden. Entregó al hijo de un general opositor a Maduro, un teniente, y que ahora pues está llevando dosis de tortura. Como les dije, su padre asegura que este teniente nunca participó ni nunca estuvo en contra de Nicolás Maduro. Sin embargo, padre e hijo se fueron de Venezuela, pero ¿qué pasará con el teniente Pedro Naranjo? Estaremos pendientes. Otro preso político más, pero preso militar entregado por Joe Biden como una traición, como una puñalada trapera a la oposición. Dime qué piensas de esto, déjame tu opinión en la caja de comentarios. Como siempre, un abrazo rompecostillas y no olvides visitar autodidactamillonarios.com. Hasta la próxima.